Es una alegría para nosotros poder estar contigo en tu casa el día de hoy, poder compartir esta palabra de parte de Dios. Y siempre nosotros confiamos en todo momento en que Dios está teniendo el control de nuestras vidas, que Dios está guiando nuestros pasos, que la realidad de Dios nos envuelve en todo tiempo y que esa presencia de Dios nos acompaña. Es mi deseo y mi oración el día de hoy que esa misma presencia de Dios toque tu vida donde tú te encuentras el día de hoy. Y meditaba durante estos días acerca de todas las cosas que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Siempre recuerdo esto, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto, no solamente del pecado en sí, sino de las consecuencias del pecado, todo lo que trae, lo que conlleva: muerte, destrucción, enfermedades, hambre, escasez, necesidades, todas esas cosas que son producto del pecado, de la caída del hombre. Pero la palabra dice que donde abunda eso, sobreabunda la gracia y el favor de Dios. Quiere decir que en medio de la dificultad, cuando la dificultad aumenta, cuando las consecuencias del pecado son más grandes, es allí donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder, con mayor abundancia, sobrepasa todo lo malo que pueda pasar. Por eso nuestra confianza en Dios. Recuerda que Él dice que en su palabra que todas nuestras oraciones, nuestras peticiones pueden ser respondidas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que vamos a empezar ahora como siempre lo iniciamos cada reunión. Creemos mucho que nuestras palabras activan vida o activan muerte también. Proverbios 18:21 dice que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. Hemos hablado mucho acerca de ello, y Efesios 4:29 nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que es buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. Entonces tú tienes que esparcir vida con tus palabras, bendecir en todo momento. Yo quiero que te acerques a alguien en tu casa, pongas tu mano derecha sobre su hombro y le digas conmigo: en el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad, y todo lo que emprendas será prosperado, porque nada hay imposible para Dios. Es importante para nosotros poder entender qué implica la salvación, qué implica que tú seas un hijo de Dios. ¿Qué otras cosas más hay que nosotros quizá debamos saber con respecto a la salvación? Cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí, Él llevó todo en su cuerpo, ¿okay? Y llevó absolutamente todo en Él. Y algo importante que debemos saber es que Él murió en nuestro lugar. Es que tú y yo debíamos haber estado en esa cruz. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendríamos que estar en esa cruz. Pero lo que ocurrió es que Jesús tomó mi lugar. Y al tomar mi lugar, se llevó absolutamente toda mi vida, porque yo debía haber estado crucificado. Esa es la consecuencia de la maldad y de una naturaleza caída. Y en esa cruz yo hubiese estado con mi vida completa, con mi pasado, mi presente, mi futuro, mis malas decisiones, mis malos pensamientos, enfermedades, con maldiciones generacionales. Absolutamente todo hubiese estado conmigo en esa cruz. Si hubiese tenido que ser crucificado, no iba a estar en esa cruz y dejar ciertas partes de mi vida. No, hubiese tenido que sacrificar todo, absolutamente mi vida. Pero Jesús tomó mi lugar y Él llevó todo lo que significa mi vida, todo lo llevó en esa cruz. Pero hay muchas personas creyentes que entienden que la salvación se trata solamente de ir al cielo, de que en un momento cuando partan de este mundo irán al cielo y que todo estará bien ahí. Y mientras que estés en la tierra, bueno, tienes que sobrevivir o pasar el momento. Y eso no es lo que implica la salvación. Y muchas veces nosotros malentendemos ciertas cosas que dice la palabra de Dios, o no entendemos el concepto total con respecto a lo que nos quiere decir Dios. Hay algo que se nos puede escapar de vista, que Dios originalmente no estaba pensando en tenernos en el cielo. Cuando Dios crea a Adán, lo pone en la tierra y lo prepara para estar en la tierra. Le da un cuerpo
y le dice a él, gobierna la tierra, sojúzgala, domina la tierra, ejerce dominio y ejerce autoridad. Como Adán fue creado eterno, Adán fue creado perfecto, sin muerte, sin enfermedad, la tierra era perfecta. La idea de Dios era de que Adán viva por siempre en la tierra y no tuviese ningún problema. O sea, Dios no pensó que en un momento él iba a morir, que en un momento él iba a salir de este mundo y que tenía que ir al cielo. Dios no pensó eso, no fue el plan original. Y muchas personas piensan que ese es el plan total y no lo es. De hecho, Dios preparó a Adán para gobernar en la tierra y para poder sojuzgarla. Entonces, la salvación para muchos puede ser como un consuelo de lo que pueda pasar más allá de esta vida. Pero yo quiero explicarte el día de hoy que la salvación es mucho más que simplemente ir al cielo cuando termine todo esto. Hay mucho más que eso. ¿Qué implica la salvación? Esa es la pregunta que quiero que nosotros podamos responder el día de hoy. Y a lo largo de los años he escuchado a muchas personas resignarse frente a ciertas situaciones en su vida, lamentarse, vivir dolidas, heridas, inclusive pensando si quizá Dios quiere que vivan de esa manera o que Dios ha planificado que ellos vivan así. Y cuando pasa eso, yo les llevo a lo que dice la palabra de Dios. Recuerda muy bien esto, siempre tenemos que mirar el plan original de Dios. ¿Cuál fue la intención de Dios? ¿Qué es lo que pensó Él? Para poder entender a Dios tenemos que ver ese plan original. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate lo que dice este texto. Este texto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Primero nos dice que Dios quiere, ¿ok? A veces las personas no entienden el deseo de Dios, no entienden lo que significa el anhelo de Dios. Lo que Dios quiere es que seamos salvos, que todos los hombres sean salvos. En tus decisiones personales y proyectos tú puedes y debes decir que es Dios, si es que quiere hacerlo, si Dios quiere, eso yo lo entiendo. Pero hay muchas cosas en la palabra de Dios donde Dios dice que Él quiere hacer las cosas. Es muy distinto. Cuando la palabra dice, lo vuelvo a repetir, cuando tú quieres hacer algo, un proyecto, otra cosa, tenemos que decir si Dios quiere, ¿ok? Si Dios quiere, si Dios me permite hacerlo. ¿Okay? Eso yo lo entiendo. Pero lo otro que dice la Escritura sobre ciertas cosas es que Dios anhela ciertas cosas, donde tú no tienes que orar y preguntarle a Dios si es que Dios quiere, porque la palabra dice que Dios quiere y que es el anhelo de Dios. Y lo dice en muchos textos de la palabra. Y la palabra es clara con respecto a eso. Ahora, esta palabra es clara también, es importante porque dice que Dios quiere, ¿no? La Escritura comienza a decir que Dios anhela que todos sean salvos. Y esta palabra es poderosa realmente porque habla de identidad. Está hablando de lo que tú y yo debemos ser, que nosotros seamos. No solamente está hablando de que tú tengas algo, sino de que tú seas algo. Quiere decir que tú adoptes una identidad. Hace unas reuniones atrás, nosotros hablamos acerca de cómo adoptar la identidad de la promesa. Y esto es realmente poderoso porque cuando tú adoptas esa identidad, lo que comienza a ocurrir es que simplemente la promesa comienza a fluir en tu vida. Comienza a seguirte y comienza a hacerse realidad porque tú asumiste esa identidad. La palabra acá nos dice que Dios anhela que sean salvos. Entonces no se trata solamente de recibir algo, sino de ser algo. Y la identidad es algo muy importante para nosotros porque es nuestra esencia. Es algo que no debería estar en discusión con lo que tú y yo podemos ser. Y la palabra salvo es una palabra clave para entender lo que Dios quiere para ti y para mí. Yo quiero que prestes mucha atención con esta definición, porque aquí es donde tienen que romperse muchos esquemas, paradigmas, estructuras mentales que no le permiten muchas veces a los hijos de Dios, porque estas cosas que estoy hablando de vivir en derrota o tener depresión o fallar en muchas cosas, estoy hablando de quienes creen en Dios, no estoy hablando de aquellos que no creen en Dios, sino de aquellas personas que creen en Dios, porque solamente entendieron que la salvación es me voy al cielo un día. Ok, la palabra salvación es la palabra sozo.
Y esta palabra tiene varios significados que son muy importantes, que en la palabra de Dios se traducen de diferentes maneras. Entendiendo esta palabra, tú vas a entender lo que Jesús hizo en la cruz y lo que Dios quiere, porque este texto empieza diciendo, Dios quiere esto. Se traduce también como Dios anhela eso, es su deseo, que tú y yo seamos, identidad, seamos salvos. Esta palabra sozo significa hacer salvo, o sea, convertir a alguien en, está hablando de dar identidad. El siguiente significado es librar, dar libertad. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de libertad en todas las áreas. Ojo que está hablando acá de toda tu vida. Porque como dije al inicio, Jesús va a la cruz y lleva todo nuestro ser. Entonces está hablando de libertad en todas las áreas. Deberíamos tener libertad en todas las áreas de nuestras vidas. No debería haber opresión, no debería haber nada que nos ponga en una condición de esclavo. Porque aunque no lo seas, puedes vivir en una condición de esclavo. Ahora vamos a hablar más adelante acerca de esto. Hacer salvo, eso también significa librar, significa misericordia. O significa también gracia o favor de Dios. Está hablando acá de que ser salvo significa tener esa gracia y favor de Dios en tu vida. ¿Ok? Tenerla acá. Fluir en ella en todo momento. Porque se convierte en parte de tu identidad. Y estamos hablando, repito, del anhelo de Dios. Luego dice preservar. Está hablando no solamente del cuidado, sino del hecho de que tú mantengas algo en un estado. Ese es algo que Dios hace. Ese es algo muy importante, como cuando tú intentas preservar comida, ¿no es cierto? Para que no se malogre, para que no se pudra. Tú los guardas en ciertos lugares donde hay una temperatura que permite que se conserve, ¿ok? Se preserve. Entonces, esta palabra salvación también significa preservar. Dios preserva tu vida, preserva tus pensamientos, tus sentimientos. Dios te cuida. Dios ha hecho esto para que tú seas, ¿ok? Sigue diciendo más. Esta palabra también significa sanar y significa sano. Entonces, si yo tuviera que, en base a esta palabra, interpretar bien lo que dice este texto, es que Dios anhela y Dios quiere que tú seas libre, que tú seas una persona preservada, que tú seas una persona sana, que tú seas una persona salva, que tú seas una persona libre. Es lo que Dios quiere. Entonces, esto no debemos preguntar si Dios quiere sanarte o no, si Dios quiere liberarte o no, si Dios quiere que tú seas salvo o no, o que tú disfrutes de la gracia y el favor de Dios o no. Son cosas por las cuales no debemos orar, ni tampoco deberían estar en discusión, porque la Escritura dice primero que Dios anhela esto, que es el deseo. Él quiere, y no quiere que tú tengas sanidad. Dios quiere que tú seas sano. Dios no quiere que tú tengas libertad, sino que tú seas libre. Y hay una diferencia, sí hay una gran diferencia en cuando tú tienes algo, porque cuando tú tienes algo existe la posibilidad de que lo pierdas. Cuando tú eres algo, eso no va a cambiar para nada. Entonces esta palabra es clave para entender absolutamente todo lo que la palabra de Dios dice. Esta es la llave maestra para entenderlo. Y esto es lo que muchos creyentes o lo ignoran o no han aprendido a vivir en ello y viven frustrados, viven deprimidos, viven en derrota muchas veces en muchas áreas de su vida, se cansan porque no tienen esta identidad y no saben y no han entendido que Dios quiere esto. Y a veces ante una circunstancia que no está bien, una batalla que están peleando, preguntan a Dios si es que quizá Dios quiere darme libertad. Señor, quizá Dios, tú quisieras sanarme. Señor, tú quisieras hacer esto o aquello. Y hablan de que quizá Dios dentro de su soberanía querrá o no querrá, dentro de su voluntad estará o no estará. Cuando la palabra de Dios dice ya y trae la respuesta, yo tengo que creerla. Porque haciendo lo otro, lo que estoy haciendo es poner en duda lo que Dios dice de mí. Y el sacrificio de Jesús ha sido algo tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, que no puedo menospreciarlo, que no puedo tomarlo como algo a la ligera, o algo pequeño, o algo menor, o algo como simplemente que, bueno, veré si lo tengo o no lo tengo.
Imagínate, ¿qué pasaría si tú le pagaras la deuda a alguien o la libertad a una persona y esa persona, en lugar de salir de la prisión, prefiere quedarse en la prisión? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Sentirías que están menospreciando tu esfuerzo, que no lo están valorando, que no lo toman en cuenta? De igual manera, Jesús hizo todo esto por ti y por mí para que nosotros seamos libres. Así que esta palabra es como la llave maestra absolutamente todo. Dios quiere que todos los hombres, ahora imagínate esto, no dice que Dios quiere que algunas personas o algunos escogidos simplemente, dice que quiere que todos los hombres se hagan salvos, que todos, ese es el deseo de Dios. No vamos a discutir eso, no vamos a poder a ponernos a pensar o a orar si eso no es. Dios lo dice con mucha claridad. Él quiere que todos sean salvos. En otros textos dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento, a una transformación en su vida, que vivan en libertad, que sean sanos, que reciban misericordia, que sean salvos. Todo lo que implica esta palabra. Dios quiere que todos puedan disfrutar de todo lo que Jesús hizo en la cruz, no solamente de una parte. Y ahora que Jesús es mi Salvador, entonces yo puedo decir, porque es mi identidad, que soy salvo, ¿ok? Pero el decir que soy salvo implica también que yo puedo decir soy libre, es mi identidad, ¿ok? Soy preservado. Esto habla de que Dios me cuida todo el tiempo, soy una persona cuidada constantemente. No voy a poner en duda si Dios me cuida o no, que es mi identidad. Yo soy una persona que Dios cuida todo el tiempo. Soy sano, es parte de mi identidad. Esto no lo voy a dudar, soy sano. Y soy receptor de la gracia y el favor de Dios. Todo eso soy yo, todo eso eres tú. Esa es tu identidad. Porque acuérdate que Dios dice en el texto que Él anhela y quiere que tú seas, no que tengas. No que tengas libertad, que tengas sanidad, que no. Quiere que tú seas una persona así. Esto implica que tú vivas de esa forma. Porque como te dije, tú puedes recibir libertad, ¿ok? Tú puedes recibir libertad, y si tú la recibes está la posibilidad de que tú la pierdas, ¿ok? Pero si tú te conviertes, tú eres una persona libre, esto tiene que implicar el hecho de que tú vivas así como una persona libre. Ahora, yo recuerdo cuando tenía aproximadamente 11 años de edad, sí, tenía 11 años de edad, estaba en quinto de primaria, fue el año cuando yo conocí al Señor, cuando me llevaron por primera vez a la iglesia, me presentaron el mensaje de salvación, acepté a Jesús, creí en Jesús como mi único Señor y Salvador personal. Yo recuerdo que la experiencia fue verdaderamente increíble, ¿no? Amaba realmente a Dios, recuerdo lo que sentí en ese momento, yo sentí una alegría, un gozo realmente cada vez que iba a la iglesia. Era algo extraordinario. Y recuerdo que por esa época vendían unas historietas pequeñas de diferentes historias que se usaban para compartir acerca de Jesús a otras personas. Así que con el dinero que me daban, la propina que me daban en esa época, lo que yo hice fue comprar poco a poco estas historietas y yo los llevaba al colegio y los repartía entre mis amigos y todos leían. Tenía unas, no sé, 30, 40 quizá aproximadamente. Y ellos leían eso y al final estaba el mensaje de salvación y me preguntaban acerca de Jesús y yo les hablaba acerca de Jesús. Tenía 11 años de edad nomás. Fue un tiempo maravilloso, ¿no? Inolvidable. Y en la escuela dominical me enseñaron muchos textos que los aprendí de memoria y hasta ahora los puedo recordar. Pero llegó un momento en mi vida que durante esos meses que comencé a sufrir opresión espiritual. Pero una opresión muy fuerte, fue algo terrible porque comencé a despertar por las noches y no podía dormir. Y me pasaba noches enteras sin dormir. La opresión que sentía era muy, muy fuerte, de verdad, muy fuerte. Y fue tan fuerte y fue tanto tiempo, tantas noches seguidas, que recuerdo un momento le dije a mi papá que me dé pastillas para dormir, porque no podía dormir. Y mi papá me dijo, no puedo hacer eso, tú eres muy pequeño para darte eso. Así que recuerdo también que no estaba bien. Mi mamá oraba por mí también. Recuerdo que mirábamos un programa en la televisión, un programa americano, que hablaban acerca de Dios y oramos mucho acerca de eso. Fue un tiempo muy difícil, de verdad. La opresión estaba ahí, los ataques eran muy fuertes. En esa época no sabíamos nada de la liberación.
no entendíamos nada de todo esto y no se enseñaba nada de esto. Porque lo único que nos decía, bueno, ahora eres salvo, ahora eres cristiano, ahora eres un hijo de Dios e irás al cielo. Y mientras que estés en la tierra, trata de sobrevivir. Trata de aferrarte a algunas promesas y saldrás. No se conocía nada con respecto a eso, o al menos nadie nos dijo en ese tiempo lo que significaba tener la autoridad de Dios para echar fuera espíritus inmundos, o la autoridad de Dios para orar por los enfermos y sanar. No se explicaba nada de eso. Y aunque era creyente, y a pesar de todo lo que estaba pasando ahí, porque de verdad pienso que el diablo quería destruirme por completo, es lo que el diablo quería hacer. Ya en mi adolescencia comencé a involucrarme en el ocultismo de distintas formas, ¿no? Leyendo libros, teniendo cartas tarot y ciertas prácticas ocultistas que yo había desarrollado. Y aún así era un hijo de Dios. Aún así iba a la iglesia, pero había una mezcla dentro de mí. No había terminado nada de eso, porque cuando tú aceptas a Jesús estás bajo un pacto, y ese pacto lo sostiene Dios, no lo sostienes tú. Pero a pesar de eso, yo estaba viviendo una vida que me estaba consumiendo, que me estaba destruyendo también. No sabía nada de lo que implicaba la obra completa de Jesús en mi vida. De hecho, si alguien me lo hubiera explicado en ese tiempo, todo hubiese sido diferente. Entonces, muchas personas experimentan en sus vidas este sufrimiento y sufren por desconocimiento. Sufren por desconocimiento. Y suelen pensar a veces que estas cosas que le ocurren son parte de la vida. Que vivir en miseria o vivir en opresión. Y de hecho, en esa época, cuando yo era pequeño, yo comencé a pensar como que era parte de, era consciente que el diablo estaba obrando en contra mía, pero a pesar de eso, no sé, no había nada que me dijese que esto te iba a terminar, no sabía nada sobre la autoridad, y a veces las personas piensan que eso es parte de la vida, o que con el tiempo quizá estas cosas pasarán, ¿no? He escuchado personas decir que quizá, bueno, la opresión espiritual con el tiempo vas escuchando de Dios y no ocurre así. Por eso Dios nos dijo varias cosas que teníamos que hacer. ¿Era yo una persona libre? Sí era una persona libre, pero no vivía en libertad. ¿Yo era sano? Sí, era una persona sana, pero vivía en enfermedad. ¿Era una persona favorecida y lleno de la gracia de Dios? Sí, pero vivía en mis completas fuerzas. La identidad y las cosas que ocurren son dos cosas distintas. La identidad no cambia por lo que tú vives. Tú puedes irte a otro país, puedes estar en otro lugar, pero eso no va a cambiar tus orígenes ni dónde tú naciste. Y ponte a pensar en esto. Tú podrías actuar como un perrito, pero eso no te hace un perrito. Tú sigues siendo un ser humano. Tu identidad se mantiene a pesar de las cosas que hayan ocurrido. Y tienes que entender que a pesar de lo que yo estaba viviendo y lo que tú puedas estar viviendo, eso no cambia el hecho de quién tú eres. Tú eres salvo, tú eres sano, tú eres libre, tú eres favorecido. Todas esas cosas son parte de tu vida. Pero el problema es que, o la pregunta podría ser, entonces, ¿cómo puedo vivir y experimentar la libertad, la sanidad, la protección o el favor de Dios? Porque si lo soy, también debería experimentar eso y vivir eso, porque es parte de lo que Jesús ha provisto en la cruz. Cuando nosotros lo tomamos por fe, cuando ejercemos nuestra autoridad y el derecho que tenemos por medio de Jesús, por su obra completa en la cruz. Dios quiere que seas libre, Dios quiere que seas sano, Dios quiere que seas una persona protegida, una persona favorecida. La respuesta es un rotundo sí. No tienes que orar por eso, porque la palabra dice que tú y yo somos personas así. Esa es nuestra identidad, eso tenemos que entenderlo bien. Y en la medida que yo entiendo mi identidad, entonces todo eso comienza a fluir a través de mi vida. Yo tengo que vivir en libertad. No puede ser que viva bajo esclavitud, que viva bajo la opresión, que viva bajo depresión, bajo cansancio. No puede ser que yo viva así, que viva todo el tiempo una vida triste, una vida de derrota. No puede ser que yo viva así, porque no soy así, porque mi naturaleza fue cambiada. Entonces lo que tú vivas hoy no cambia lo que tú eres. Tú sigues siendo una persona salva.
tú sigues siendo una persona sana. Ahora, entiende lo que Jesús vino a hacer, porque esto nos hace entender mucho más. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Entiende esto? Que es realmente maravilloso. Jesús mismo leyó este pasaje acerca de él, una profecía en Isaías, y lo leyó acerca de él. Y cuando Jesús lo lee, lo pronuncia sobre su propia vida, porque es lo que él iba a comenzar a hacer. Y menciona todas estas cosas. Esto cambia completamente todo el panorama. Jesús no estaba diciendo: yo he venido para que ustedes vayan al cielo y para que ustedes sean hijos de Dios. No, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, sanar a las personas que están enfermas, a las personas que están ciegas, es decir, predicar el año agradable del Señor. Todo esto Jesús comenzó a mencionarlo porque era parte de lo que Él iba a hacer completamente en la cruz para ti y para mí. Hay una verdad maravillosa, y es que Jesús transformaba todo a su alrededor. Cuando Jesús iba a un lugar, transformaba todo. Recuerdo que oramos por una familia. Ellos estaban involucrados en ciencias ocultas. Y yo fui a su casa, oré por ellos, oré en su casa, oré en el lugar. Ellos creían en Dios, porque tú tienes que entender esto, que tú puedes ser un hijo de Dios, tú puedes creer en Dios, pero a la vez estar involucrados en otras cosas que no te van a permitir relacionarte con Dios debidamente. No vas a poder desarrollarte en toda la plenitud, en todo lo que Dios ha planificado para ti. Son cosas que Dios tiene que ir acomodando alrededor tuyo. Y oré por esta familia, oré en la casa con ellos, conversamos mucho, oramos por liberación y les expliqué varias cosas con respecto a la Escritura. Ellos quedaron completamente libres. Bueno, el tiempo pasó y los resultados comenzaron a verse. Eran bastante obvios. Su vida cambió, su relación familiar cambió, su relación matrimonial cambió. Sus finanzas comenzaron a cambiar, sus trabajos comenzaron a cambiar. Dios comenzó a obrar en todas las áreas de su vida. No solamente en el hecho de que, bueno, ya tú eres salvo, tú eres hijo de Dios. No, Jesús cuando iba a un lugar invadía la zona, transformaba todo. Lo que debe pasar en nuestras vidas es que todo a nuestro alrededor se ha transformado. Todas las áreas de nuestras vidas, todo debe cambiar. Tú y yo debemos esperar que todo sea transformado, que cada área de nuestras vidas, que cada rincón sea tocado por el poder de Dios. Es algo que debería ocurrir. Y esta familia comenzó a experimentar la obra completa de Jesús en la cruz. Comenzó a experimentar la salvación en toda su plenitud. Comenzó a experimentarla en toda. Entonces ahora viven en victoria, viven en libertad, viven bendecidos en un nivel muy distinto de lo que vivían antes. Su vida es completamente distinta. Entonces cuando Jesús iba a un lugar, todo algo ocurría. No solo la gente entendía que iba a ir al cielo, sino que la gente experimentaba una transformación en su vida, aquí y ahora, en este momento. Marcos capítulo 6, versículo 56 dice: y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos, no dice que algunos, todos los que iban y tocaban a Jesús quedaban sanos. No es como la escena de Nazaret. En Nazaret, cuando fue, la gente no creía en Jesús y no experimentaron el poder de Dios en sus vidas a pesar de que Él estaba allí. Pero esta gente que se acercaba a Jesús creía en Jesús e iban para tocarlo, como esta mujer del flujo de sangre que dijo: si tan solamente lo toco, voy a ser sana. Esta gente iba para tocar a Jesús y todos los que lo lograban tocar eran sanos. Jesús sanaba completamente a todos. He escuchado
hace muchos años atrás a Kathryn Kuhlman, que ella decía que iba a haber un momento, iba a llegar el momento en el cual en los servicios, en las reuniones de sanidad, todas las personas quedarían absolutamente sanas. Ese tiempo yo creo que va a venir y que está pronto para que podamos verlo y experimentarlo. Esto quiere decir que esta gente que se acercaba a Jesús quedaban libres, sanos, restaurados, llenos del favor de Dios, protegidos, transformados completamente. Mateo 4, 23 a 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Algo que tú tienes que saber es que cuando en estos versículos está mencionando la palabra sanidad y dice que los sanó, la palabra griega que se usa ahí es la palabra sozo. Es la misma palabra que se traduce como salvación, solo que aquí se traduce como sanidad. ¿Estás entendiendo el concepto completo de salvación? Quizá hay muchas cosas que te has estado perdiendo durante este tiempo. Has estado en desconocimiento de toda la magnitud de lo que significa esta palabra. En Hechos capítulo 10, versículos 38 dice lo siguiente: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me encanta este pasaje porque dice que Jesús anduvo haciendo bien por todas partes, a todo el mundo. Les hacía beneficiarios de su poder, de su favor, de su misericordia. Por donde Jesús iba, andaba haciendo bien a las personas. A mí me impresiona mucho esto, que cuando Jesús exhortaba y hablaba acerca de las cosas malas que se estaban haciendo, se los mencionaba a la clase sacerdotal, se los mencionaba a los líderes de la época. Pero cuando hablaba con la gente, hablaba de mucha misericordia y anduvo haciendo bien a todo el mundo, sanando a todas las personas. Nuevamente, esta es la palabra sozo, que se usa repetidamente acerca de la sanidad. Cuando dice gente oprimida por el diablo, está hablando de la palabra opresión significa dominio sobre. O sea, Satanás tenía dominio sobre. Yo quiero que pienses un rato en tu vida. Quizá hay algún área donde Satanás tiene dominio o tiene dominio sobre tu vida en algo. Ponte a pensar en un instante, ¿qué área todavía? ¿En qué área no sientes libertad? ¿En qué área todavía las cosas no están bien? Hay opresión, hay dominio por parte del diablo, y esto no quiere decir que tú no seas un hijo de Dios, no quiere decir que tú seas salvo, no quiere decir nada de eso. Porque recuerda que el primer lugar donde Jesús expulsó espíritus inmundos, expulsó demonios, fue una sinagoga, no fue en la calle, fue un lugar donde se hablaba de Dios. Piensa un instante, porque lo que Dios quiere hacer a través de esta palabra para ti, lo que quiere hacer es que todas las áreas de tu vida comiencen a tener libertad. Que no exista un área de tu vida donde Satanás tenga dominio sobre eso. Donde no exista dominio que hay en tu vida. Estamos hablando de tus hijos, estamos hablando de tu familia, de tu matrimonio, de todo tu entorno. Todo debería ser afectado por Jesús. Debería ser tocado. Todas las áreas de tu vida deberían ser tocadas por el poder de Dios. No tienes que soportar la vida, sino tienes que recibir por fe todo lo que Jesús ha hecho por ti. Ese es lo que Dios quiere, es el anhelo de Dios, y no debes dudar de esto. Yo quiero que tú puedas recibir absolutamente todo acerca de lo que Dios ha hecho por ti. Yo conozco personas que creen en Dios, pero han vivido todo el tiempo en sus vidas en derrota, en miseria, en una constante tristeza, como renegados. Dicen, sí, somos más que vencedores, pero en su vida diaria viven oprimidos, con ciertas preocupaciones.
Y yo buena parte de mi vida viví así, viví oprimido completamente, no había una libertad plena en mi vida. Y eso nos afecta. Y hay personas que creen en Dios, pero viven en depresión, viven luchando con sus familias, luchando con ellos mismos. No son felices, porque no es que estamos buscando constantemente la felicidad. La felicidad es resultado de todo lo que Jesús hace a lo largo de tu vida. Porque si tú estás en opresión constante, si hay áreas donde tú no has logrado encontrar victoria, no han sido transformadas, y Dios los sana, lo que va a pasar es que tú vas a ser feliz. Vas a ser feliz. Evidentemente, una persona que está sufriendo de enfermedad y se comienza a recuperar, es una persona feliz. Hemos orado por personas que estaban enfermas y Dios les sanó, y la felicidad que se ve en su rostro es indescriptible, es algo que no tiene precio, que no tiene valor, y es lo que Dios quiere para tu vida. La felicidad viene como producto de todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Imagínate, tu matrimonio estaba a punto de quebrarse y de pronto Dios lo sana, o tenías luchas y batallas, cosas con las cuales tenías que lidiar, y de pronto Dios te da la victoria. Dios hace que se quiebre algo y te da toda la victoria a ti. Por supuesto que vas a ser feliz, vas a tener una felicidad natural que va a seguir a todo eso. Y aún teniendo a Dios en tu vida, sabiendo que Dios lo puede hacer, ese solo hecho también te da felicidad, puede cambiar tu vida. Sabes que hay algo que puede impedir que tú tomes todas estas cosas que Jesús ha hecho por ti, y es la religiosidad. Los fariseos eran los religiosos de la época, y los fariseos eran los que se oponían a Jesús constantemente, cuestionaban a Jesús. ¿Por qué echas demonios de esta forma? Seguramente Satanás obra por ti. ¿Por qué sanas a la gente en sábado? No es posible, el sábado hay que descansar. El religioso evita que el poder de Dios fluya a través de su vida. La religiosidad, la tradición, el siempre lo hemos hecho de esta forma, todo eso bloquea el poder de Dios. Siempre. La religiosidad es como una congeladora, literalmente, donde va a poner todo el fuego de Dios, lo va a poner a congelarse. Tú tienes que entender que Dios puede actuar en tu vida y puede darte libertad en todas las áreas, y que puedes recibirlo. Es como que la mesa está servida. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Jesús dijo, de hecho, consumado es. Recuerda, a mí me gustan mucho las historias de Jesús. Recuerda lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Él con personas necesitadas? ¿Qué hizo con la mujer samaritana? ¿Qué hizo con Zaqueo, con el paralítico, con el leproso? No solo ellos recibieron sanidad, ellos fueron restaurados completamente. Imagínate al leproso. Tenía años de no ver a su familia porque ellos eran casi exiliados. Porque el leproso ya no podía estar más con sus hijos, no podía estar más con su esposa, no podía ver a sus padres. De pronto Jesús lo sana y este hombre le cambia la vida. No solo recibió sanidad, sino que pudo regresar a su casa nuevamente, a ver a los suyos. Recuperó su vida, su trabajo, le cambió la vida completamente. O sea, el impacto de Jesús sobre esta gente fue tremendo. Cuando hablamos de Zaqueo, su transformación, cómo él comenzó a devolver a las personas, o la mujer samaritana, la ciudad completa creyó. Vidas completas fueron transformadas. Es mi anhelo de todo corazón, que Jesús pueda tocar todas las áreas de tu vida. Que no sea algo superficial. No, bueno, ahora yo soy un cristiano. Porque no estás abrazando una religión o una simple creencia. Estás abrazando una relación con el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y Jesús quiere operar en tu día a día, en el diario vivir, en las cosas, hasta las cosas más pequeñas que tú piensas, que tú anhelas, que tú deseas. Lo que quieres en tu corazón, todo es importante para Dios. Dios puede transformar las circunstancias a tu favor y hacer no solamente que tú seas más que vencedor, sino que vivas como más que vencedor. Y la verdad es que tú le importas a Dios mucho más quizá de lo que tú puedas imaginar o entender.
A Él le importa cada área de tu vida. Por eso su obra fue pensando en restaurar cada área de tu vida. Te ama, muy sencillo, te ama porque es tu papá, es tu padre. Jamás dejará que tú mismo trates de solucionar tu vida. No es que, bueno, ahora eres hijo de Dios y ve tú cómo solucionas todo. No, Él es consciente. Jesús es misericordioso. Dice que es un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque estuvo acá y sabe perfectamente, experimentó lo que es la necesidad, la enfermedad, las pérdidas, la depresión, la destrucción. Él pudo ver todo eso mientras que estuvo acá en la tierra. Tú puedes tener una herencia, pero mientras que tú no entres en posesión de ella, entonces tu vida no va a cambiar. Tú puedes haber recibido un cheque del banco y tenerlo guardado ahí y tener el cheque en tu mano, pero mientras que tú no lo cobres, no entres en posesión de ella, entonces tú no serás una persona distinta, no serás un millonario, no pasará absolutamente nada. Nada cambiará, todo seguirá exactamente igual. Igual es con todo lo que ha hecho Jesús por ti, mientras que tú no entres en posesión de todo, va a estar ahí. Tú lo eres, pero va a estar ahí. ¿Sabes qué es lo único que las personas no van a poder refutar en tu vida? Cuando tú les hablas de Dios, lo único que no van a poder refutar en tu vida es tu testimonio. Cuando tú puedes decirle a alguien lo que Jesús ha hecho por ti, cuando tú puedes contarle a alguien cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo Él ha transformado tu vida, nadie podrá evitar que tú puedas contar eso. Nadie podrá refutar esa evidencia. Tú puedes vivir redimido, lleno de fuerzas, bendecido, sano, sabio, recibiendo lo mejor de Dios, con expectativas nuevas, creyendo que lo mejor de Dios esté en camino, que tus oraciones han sido escuchadas, que Dios está trayendo la respuesta, que las puertas están abiertas para ti, que nadie las va a poder cerrar. Tú puedes vivir así si es que tú tomas todo esto que Dios ha hecho en tu vida. Y no quiero dejar pasar la oportunidad. Si quizá tú por primera vez estás escuchando acerca de Jesús, yo quiero que tú puedas hacer una oración junto conmigo y que le puedas decir a Jesús: Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo creo que tú me salvaste y que moriste en mi lugar. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo sé que tú has llevado en esa cruz mi pasado, mi presente y mi futuro, y que nunca más seré igual. Ahora tú eres mi Padre, Señor, y yo soy tu Hijo. Gracias. En tu nombre oro. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, yo quiero que te comuniques con nosotros, nos hagas saber, escríbenos a nuestras redes sociales, a nuestras direcciones. Queremos ayudarte en esta nueva travesía, en este nuevo tiempo para ti. Y sabiendo que Dios está de nuestro lado. Ahora yo quiero bendecir tu vida, porque hemos aprendido mucho que Dios tiene control en nuestras vidas y que Dios nos ha dado un poder a nosotros y que por medio de nuestras palabras nosotros podemos activar ese poder de Dios en nuestras vidas y esas promesas. Yo quiero que levantes tus manos ahí, yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero decir esto: el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en todo momento, que la bendición de Abraham sea derramada sobre ti, sobre tu casa, que Dios te proteja a ti, te proteja a tu familia siempre, que Jesús cubra tu vida y te proteja de toda enfermedad, de todo peligro, de todo daño, de todo accidente, de toda obra de hombres malvados, que en todo momento Dios te proteja, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tú puedas experimentar el favor de Dios todos los días en tu vida, que las puertas se abran para ti, que la gracia de Dios sea derramada en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre lo decimos y lo creemos con todo nuestro corazón, recuerda que la gloria postrera es mejor que la primera, el segundo vino es mejor que el primero, que los cielos nuevos y tierra nueva que vienen después son mejores que los que hay ahora. Por eso nosotros siempre creemos y lo decimos que nuestros mejores días están por venir.